Entonces, hablar de la diferencia entre algo que sabemos que debe de ser, que debe llevar a cabo, porque me preguntaban hace unos días en otra clase, ¿y es necesario? Sí, sí es necesario. O sea, el matrimonio al civil lo sabemos que es necesario, como protección también para todos los requerimientos oficiales que debe de haber, y también para los hijos como una protección. Entonces, sí o sí, el matrimonio al civil debe de ser algo que el Señor Jesús dejó muy en claro cuando le preguntaron lo de los impuestos, y Él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a mí me llama la atención que primero nombró a César. O sea, no se quieran escapar de las responsabilidades civiles que tenemos en la sociedad. Y entonces sí o sí se tiene que hacer, casi la mayoría lo hace primero el civil y luego ya la ceremonia o la confirmación de los votos más bien. Y está bien, está bien. Hoy ha cambiado. Sí, yo aquí tengo una parte de lo que es el contrato, se puede decir, matrimonial, pero hoy ha cambiado muchísimo, las condiciones han cambiado muchísimo. Estamos ahorita junto con una abogada haciendo toda la terminología actual que ya se hace, que ya ahora no es divorcio, que ahora es una disolución de la sociedad conyugal, ahora así se llama, ¿sí? Puede ser en dos formas, bueno, en común acuerdo cuando se hace, que es el divorcio unilateral, o sea que los dos van y se divorcian y están de acuerdo. La proposición conjunta, esa es la proposición conjunta, cuando están de acuerdo. Y la división unilateral es cuando ya hay bienes que se adquirieron, que se tuvieron, o la mantención de los hijos, todas esas cosas que se tienen que llevar a cabo en el caso de una separación, y que se tienen que conocer muy bien, muy bien. Esta amiga abogada, le dije que a ver si nos hacía uno y después yo se los voy a mandar a ustedes, ¿sí? Para que lo tengan. Esto es un contrato que se puede terminar en el momento. Ahora ya no es ni por acuerdo mutuo, ahora es por una de las partes que quiera, lo puede tramitar, lo puede hacer, y nada más al otro se lo notifican y ya. Aquí todavía notifican, tienen que notificar y tienen que decir y tienen que ir, me parece que al registro civil para ponerse de acuerdo y hacerlo. En algunos países no, como en México. En México, allá se puede uno divorciar y ni siquiera se le notifica al otro. O sea, el registro civil no notifica al otro de que lo están divorciando, ¿sí? Entonces, a mí se me hizo eso hasta agresivo, ¿no? Porque yo estaba en una ocasión que un sobrino estaba casando y yo le decía a la señorita, porque llegó y le dijo, bueno, pero ustedes le notifican a él que ya me divorcié de él, y le dice la señorita, no. Dice, no, nosotros no tenemos que notificar nada. Dice, usted si quiere hablarle y decirle que ya está su divorcio procesado y que ya no tiene ningún problema. Sí, pero nosotros no lo hacemos. Hoy yo dije, hoy, pero ¿cómo es posible que no avise, no? Yo digo, a mí se me hizo hasta muy agresivo, porque yo dije, ¿cómo es posible? E irresponsable hasta de las autoridades, ¿no? No notificar. Aquí en Argentina sí lo hacen, gracias a Dios.
lo hacen, lo notifican y bueno, esto es lo que el hombre puede hacer, ¿sí? Convenios, hace sus propios términos, los anula, los quita, los pone, los hace. Eso es la percepción que se tiene del matrimonio hoy por hoy. Muchos prefieren nada más ya casarse al civil, mucha gente, otra ni siquiera por alguna religión o algo. Pero qué importante también es saber ahora todo lo que se está dando y cómo se está dando. Sí, y en cada lugar, no sé si aquí en cada ciudad es autónomo o el registro civil es para todos igual, para todo el país. Ah, ok, para todo el país es lo mismo. Ah, ok. Qué bueno, porque se tiene que ver y saber que nosotros tenemos que cumplir con la ley, ¿sí? Y creo que Romanos 7, 2 y 3 lo dice muy claro. Sí, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así como si si en la vida del marido se une a un varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, dice, ese libro de esa ley está libre de la ley, de manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera, ¿sí? Eso lo menciona muy claro también. Y la ley, de hecho, también se basa en lo mismo, ¿sí? El pacto es la gran diferencia en el Señor, que no se puede invalidar, no se le puede añadir, ¿sí? Ni se puede abrogar, cosa contraria a todo el compromiso civil. Entonces, en Gálatas 3:15, ahí dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto que aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra ratificado? Bueno, termino el versículo leyéndolo, dice, dice, ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, la abroga, ¿sí? No la abroga para invalidar la promesa. O sea, Dios es un Dios de palabra. Yo les digo, es un Dios que siempre se mantiene, ¿sí? En lo que Él dice. ¿Y qué es ratificar? Ratificar es confirmar, es validar, es aprobar, comprobar, ¿sí? Algo que se ha dicho o se ha prometido. También es el hacerlo auténtico. Eso es ratificar, ¿sí? Cuando se consuma el matrimonio, entonces eso hace. Si el hombre y la mujer no han entendido lo que significa este pacto, estos votos matrimoniales no deberían casarse. O sea, por eso si algo debe de haber importante que lo entiendan bien cuando se van a casar, son los votos matrimoniales. ¿Por qué? Porque una vez que Dios lo ratifica, no hay forma, ¿sí? Y por eso la importancia de lo que se hable y de lo que se diga. O sea, de los votos que se hagan y enseñar lo que en realidad se quiere hacer, ¿sí? Ahora, si no han entendido, ¿quién ratificó su pacto matrimonial? Es porque se conoce y se atestigua delante de Dios y ya es un matrimonio y ya. Pero con esa ligereza, cuando nada más se entiende así, con esa ligereza, entonces les es muy fácil separarse.
¿sí? Yo creo que de las cosas que uno más tiene que hacer énfasis es en el compromiso y en los votos matrimoniales que se hacen delante de Dios. Con Dios, personalmente, yo me comprometo a mantener mi matrimonio, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe y juntos delante de Dios. Entonces, es importantísimo, importantísimo que esto lo entiendan las personas que se van a casar. Yo les digo eso y el hecho, cuando hay un matrimonio que ya se va a casar rápido y que ya no hay tiempo, hay dos cosas que Luis nosotros hacemos. Una charla que nosotros, le digo, mínimo tenemos. Ahora con todos los jóvenes que se casan en manantiales, mínimo es esto, hacer el énfasis del compromiso, del compromiso que van a adquirir delante de Dios y los votos, que es lo que va a ratificar o Dios va a aprobar, ¿sí? Para que entonces ellos lo hagan muy conscientemente de lo que van a decir. Y no que se diga cualquier cosa, no que se diga cualquier cosa, porque luego en la emoción, a él no le sale nada y a ella le sale un poquito más. O a él le sale mucho y a ella no le sale nada. No, no, tienen que hablar para que Dios ratifique, porque si no, ¿qué va a ratificar Dios? ¿Sí? ¿Qué va? Y como dice aquí, el pacto no se puede ni invalidar, ni añadirle, ni abrogarlo. Entonces son esas tres condiciones en las que ellos tienen que saber muy bien cómo casarse. Y la otra es, si ellos llegan vírgenes al matrimonio, bendito sea Dios. Bendito sea Dios y entonces se les ayuda, porque yo les voy a decir algo a lo que uno se enfrenta cuando un matrimonio, unos jóvenes se van a casar y nunca han tenido una relación sexual, ¿sí? Ni siquiera, miren, es impresionante la ignorancia que hay acerca ya del acto matrimonial. Entonces yo tomo normalmente las mujeres y Luis a los hombres y les damos con seña y detalles, ¿sí? Les hacemos algunas recomendaciones como un gel vaginal, como el que se tienen que preparar, que todo lo que hagan de cuenta que a mí a veces me da risa o no sé, a veces no sé ni cómo hacerlo con las mujeres porque yo les pregunto y les digo, ¿tú sabes dónde se lleva a cabo el orgasmo sexual? ¿Cómo se lleva a cabo? Mire, nunca me han dicho que sí, nunca. Yo le puedo decir que nunca, todo mundo piensa que el orgasmo lo va a obtener en el momento de la penetración. Pero no saben la función del clítoris. Entonces, eso es algo muy esencial que se sepa, que se conozca por qué Dios lo hizo, para qué Dios lo hizo y cómo es que se lleva a cabo. Entonces, los hombres también, cómo tienen que ser cuidadosos, cómo tienen que preparar todo un ámbito para que eso se dé, porque la mujer en ese momento va con toda la atención. Si usted le pregunta a una mujer virgen, bueno, de tu noche de bodas, ¿cómo te sientes? Nerviosa, todas, nerviosa, ¿sí? No sé a qué voy, o sea, algo totalmente desconocido y a veces de esa primera relación depende el comportamiento después de sus relaciones sexuales, ¿sí? O sea, qué tan bueno, qué tan traumático, qué tan hermoso, qué tan precioso pudo ser, eso depende de esa noche.
Entonces es muy importante que nosotros le demos todo el énfasis hermoso que tiene, que el regalo que es, ¿sí? Cómo lo planeó Dios, lo perfecto que es, el que va a ser una entrega, el que va a ser una donación, en el que en ese momento se va a confirmar se va a ratificar su pacto, en el que en ese momento Dios está gozando juntamente con ellos, ¿sí? El agrado que Dios tiene de ese momento. Y decirle, no te dé pena, no te dé vergüenza, o sea, es un acto divino y así lo tenemos que transmitir, con toda la belleza, con toda la hermosura que Dios y la perfección que Dios lo diseñó. Ahí sí yo les pido que sean considerados, ¿sí? Que sean considerados y que a través de la experiencia, bueno, plantémoslo como lo que es una entrega. Es una entrega, es una decisión personal, es una entrega personal, es lo mejor que le podemos dar a nuestro cónyuge, es el momento más placentero, es la sensación más placentera, el regalo más hermoso que Dios nos dio a todo nuestro ser, ¿sí? Porque es una sensación que no hay otra forma de sentirla más que en la noche de bodas. Bueno, en las relaciones sexuales. Entonces, ahí, mis amados, yo les pido que tengan esta charla. Yo sé que a veces no es fácil, porque cuando, y más cuando los dos son vírgenes, es un poquito entrar en detalle, pero así, en detalle. ¿Y en qué momento me pongo? ¿Y en qué momento lo hacemos? ¿Y en qué momento? O sea, ¿por qué? Porque no saben. Y qué bueno, yo les digo, bendito sea Dios que todavía tenemos muchos matrimonios vírgenes, ¿sí? O sea, bendito sea Dios que hay eso, pero nosotros transmitirlo de la forma más divina que se pueda, ¿sí? Que se pueda instruirles a ellos y que así lo vean como Dios lo ve. Bueno, el contraer, hay principios básicos, les digo, como el que ellos sepan que en ese momento Dios está ahí con ellos y la bendición del Señor prevalece ante todas las cosas, ¿sí? Aquí dice también, dice, tampoco es ahora darle lugar a Dios, no es decir, me casé por la iglesia, me casé por la congregación. Tampoco es cumplir ante la comunidad cristiana, ni se casó, bueno, fulanito con sutanito, sino darle lugar a Dios en el matrimonio va mucho más allá. Ese es el hecho de que lo estamos incluyendo, no solo con el propósito de buscar su bendición para que nos una, no solo para que atestigue que estamos entregándonos el uno al otro como esposo y como esposa, sino es presentarnos delante de Él, incluyéndolo en el pacto. Eso es lo más importante, ¿sí? Es presentarnos delante de Él, incluyéndolo en el pacto, dándole una prioridad absoluta, consciente, que vamos a decidir honrarlo en nuestro matrimonio y que estaremos dispuestos a seguir su consejo, sus instrucciones para edificación de nuestro hogar. O sea, eso es la razón y el por qué, ¿sí? Luego,
sabemos que cuando esto no sucede así, hay muchas cosas que aquí también las tienen en su manual, que el adversario puede tratar de hacer, de destruir, de sembrar discordia, desacuerdos, envidias, celos, contiendas, todas las cosas que él sabe hacer muy bien, pero que ellos tengan la plena y absoluta convicción de que el Señor está en medio de ellos, ¿sí? Dice, jamás dejar fuera del consejo que ellos puedan necesitar al Señor, ni luchar ellos sus batallas solos, sino que siempre, siempre vayan delante de Dios con un corazón dispuesto a obedecerle y afirmarse, ¿no? Aquí también dice, bueno, hay otros principios, que eso es el de dejar a su padre y a su madre, que ya lo hemos visto, que no es que interfiera la nueva familia, sino que ahora dejan de estar en un lado para depender del Señor, ¿sí? Hablamos también de la lealtad y del afecto que se debe de tener y de la unidad, ¿sí? Que debe de haber entre ellos. Ya también lo hablamos, de cómo son una sola carne en el momento de la unión sexual, ¿sí? Que siempre, siempre, siempre va a ser, ¿sí? La relación sexual está dentro del contexto honroso, ¿sí? Dentro del marco que Dios ve de amor, de la entrega del uno para con el otro y de proporcionarse placer. Esa es la forma como ellos deben de concebir siempre la relación sexual. Dios la ve desde ese contexto, no desde otro contexto, ¿sí? No la ve desde otro contexto. Por eso es tan difíciles, mis amados, las familias ensambladas. De veras que, bueno, por eso le van a dedicar todo un espacio a eso, porque es necesario. Uno de las, nada más de los énfasis que quiero hacer es Efesios 4, 3 al 6. Y esto es lo que ellos deben de siempre de buscar en su matrimonio, ¿sí? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si algo tenemos que guardar es la unidad del espíritu, porque somos uno, ¿sí? En el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nosotros tenemos que buscar, es buscar el vínculo de la unidad, ¿sí? El vínculo de la paz. En un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una misma esperanza de la vocación que fuimos llamados al matrimonio, ¿sí? Teniendo un mismo Señor, que recordemos siempre que le estamos, que está entre nosotros un solo Señor, una fe, ¿sí? Un bautismo, un Dios y Padre de todos, por todos y en todos, ¿sí? O sea, que no olvidemos, no tratemos de separar nada, porque no es así como lo ve el Señor.
Bueno, aquí después viene lo del divorcio, que eso no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar porque lo van a tocar junto con lo del las familias disfuncionales. Ahí se ven todos, el divorcio, se ve todas las cosas que no estaban dentro del plan de Dios, ¿sí? Que no estaban dentro de lo que Dios había diseñado, pero a lo cual ahora nos estamos enfrentando. Bueno, dentro de eso, quiero nada más darles una semblanza de lo que es el prematrimonial. ¿Qué queremos con un prematrimonial? Con un prematrimonial lo que pretendemos es que haya la mayor armonía, sí, que lleguen al matrimonio en la forma más armoniosa, en el conocimiento pleno de uno con el otro, el que no haya tantas sorpresas, el que no haya tantas desavenencias, el que logremos, le digo, la mayor armonía dentro del matrimonio. Se hacen varias cosas, se les hace una entrevista, ¿sí? Todo esto está ya hecho. Se les hace una entrevista, se les pregunta todas las cosas habidas y por haber, sus cuestiones, también sus datos de familia, para conocerlos, cómo están, cómo van. Es todo, esto se hace porque nosotros tenemos que conocer todo su contexto para poder saber. No es lo mismo un hijo solo, o sea, que vivió con su mamá nada más, que el padre lo abandonó, a un muchacho que tiene una familia en el Señor, que tienen muchos años en el Señor, a que algunos ni siquiera conocen las cosas básicas. Se les pregunta que si fueron bautizados, que si sus padres son cristianos, que si cuántos hermanos tiene, qué número ocupa de la familia. Son toda una serie de las edades, o sea, todos los datos personales que se les pregunta. ¿Qué profesión tienen? O a qué se dedican? Si ellos han considerado bien su solvencia económica. Primero se les pregunta, pero al final de todo el prematrimonial se les da toda una clase de finanzas, ¿sí? O sea, ellos piensan que con decirnos que sí es suficiente. Y no, después les hacemos todo una clase de finanzas y les hacemos hacer sus presupuestos para que ellos se den cuenta verdaderamente quién va a llevar el costo. La primer clase es toda la introducción que ellos tienen de lo que es, de lo que hay, si han tenido relaciones sexuales, qué es lo que ha pasado, qué es lo que... Habla mucho aquí de lo que Josh McDowell, él ha hecho, y él tiene muchísimos libros acerca de los jóvenes, evangélicos, o sea, de los jóvenes que han estado dentro del evangelio, y sus libros son buenos, son muy buenos, y entonces hace varias connotaciones de la amistad, de todo esto que les estoy yo diciendo, bueno, que hemos estado llevando, y aquí entonces se les va a preguntar. En ocasiones no hay quien les dé, quien les enseñe, y bueno, hay que enseñarles, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta si verdaderamente han sido amigos, si se han conocido, cuántos se han conocido,
para que les digo, vayan con las menos, la ignorancia, la mínima ignorancia o la poca ignorancia que más se pueda, ¿no? En la segunda sesión se les habla acerca de la institución matrimonial, lo que es Cristo y la iglesia, la ilustración que da Pablo en Efesios 5. Y ahí también se les hacen preguntas, porque esto es de interactuar, no es un curso que se da, es un curso que se interactúa junto con ellos. Entonces ellos tienen preguntas que ellos tienen que hacer anotaciones, cuáles son los componentes o los requisitos que ellos consideran para tener un buen matrimonio. Y entonces aquí ellos tienen que dar 10 respuestas. ¿Qué es los componentes que ellos consideran que se necesita? Ahora, este manual consiste en 2 partes. En la parte del alumno, que si se dan cuenta aquí dice alumno, y la otra parte que es acerca del maestro, ¿sí? Es esta hoja, hagan de cuenta, es esta. Esta es del alumno y esta es del maestro. Todos los cuadros, todos los recuadros son todas las respuestas que los pastores o los líderes consideren para apoyarles y para ayudarles, ¿sí? De acuerdo a lo que se les pregunta. Ellos tienen que definir su propia opinión de lo que es el matrimonio cristiano para ellos. Entonces, desde aquí nos empezamos a dar cuenta que no hay mucha idea. Después se les pone a leer Efesios. Este cuadernillo se lo tienen que llevar. Ellos se lo llevan o se los mandan ustedes y ellos lo imprimen, lo tienen que imprimir, porque lo tienen que, cuando vayan con ustedes, lo tienen que llevar escrito. Entonces, cuando de la lección desde la 1 hasta la 6, tiene que ser en forma individual, ¿sí? Lo que cada uno opina. Y ahí no se deben de decir, cada uno lo debe de contestar en forma individual, no es personal, no lo tienen que a ver, ¿tú qué pusiste? ¿Tú qué? Sí, porque luego de repente vienen y los dos dicen lo mismo. A ver, le digo, ¿quién se copió? ¿Quién le copió a quién? ¿O quién lo respondió? ¿No? Entonces les digo, no, cuando yo les digo que es personal, es personal. Y desde aquí tienen que aprender la sujeción, porque en Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros. Entonces desde aquí nos vamos a someter los unos a los otros. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí, porque no empieza diciéndole a la mujer que se sujete al marido. No, dices, sométanse los unos a los otros. O sea que tanto el marido se somete a la mujer como la mujer se somete al marido, dice, por amor, ¿sí? En el temor de Dios. Entonces, desde ahí tenemos que hacer. Aquí en esta segunda lección ya como que se alinean un poquito. Ya se dan cuenta que uno se percata de que se andan por ahí ayudando, ¿sí? Entonces les dice, no, de la clase 1 a la clase 6 no es forma personal, cada uno. Y después, ya de las 7 en adelante, se tienen que poner de acuerdo, tienen que traer una sola respuesta, ya poniéndose de acuerdo lo que los dos opinen. Entonces, desde ahí comenzamos a que ellos se pongan de acuerdo. Pero es hasta la séptima clase en la que comienzan. ¿Cuál es esa clase? La clase de la comunicación. Entonces, desde ahí comienzan a entrenarse, ¿sí? En la comunicación. Después, en esta clase 2, hay ya aquí se desglosa, aquí para el hombre, aquí para la mujer, se desglosa Efesios 5, ¿sí? Así como la ilustración que se da de Cristo y la iglesia,
entonces empezamos a preguntarles ya a ellos, a ver, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes cuando dice que también se someta según Efesios 5:21, o sea, los unos a los otros? ¿Tú qué entiendes por sometimiento, someterse el uno al otro? Pues la Mariela, nada más así. Y entonces ellos empiezan a ya decirlo, ¿sí? Pero hay una partecita donde dicen el temor a Dios, casi no la incluyen, casi nunca la incluyen. Entonces, ahí se les explica. Después, por ejemplo, para el hombre les voy a decir nada más algunas cosas. Ama a su esposa con un valor divino. O sea, aquí, ¿qué parte se ve? Se ve toda la parte espiritual, ¿sí? Ok, ¿cuál es ese amor divino? Que siempre busca el bienestar de ella. A ver, ¿de qué manera? Y aquí entonces empiezan las preguntas ya aplicadas a su persona. Y aquí el varón tiene que decir, a ver, ¿cómo la vas a tratar? ¿Sí? ¿Cómo la vas a amar con ese amor? Que siempre vas a buscar su bienestar. ¿Qué vas a buscar? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Sí? Y empieza a ser algo muy, muy práctico a sus vidas. Como aquí dice en Efesios que la vas a santificar. ¿Cómo la vas a santificar? ¿De qué manera se santifica una esposa? Como Cristo lo hace. Ok, siempre les van a sacar la Biblia, ¿sí? ¿Cómo la santifican? Como Cristo a la iglesia, ajá, y cómo Cristo santificó a la iglesia, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Dice, la separa para sí únicamente y no hay otra mujer en su vida. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ni en pensamiento, ni en comparación. Yo siempre les digo, vas a santificarla, la vas a apartar para ti, ni en pensamiento vas a pecar, ni tampoco en comparación. Ay, ¿por qué no es como fulanita? Ay, ¿por qué mejor, por qué no es así o por qué no es asado, ¿no? Luego otra pregunta es, se la presenta gloriosa, hermosa, bella, la elogia, la alaba y no ve ninguna falla, ni mancha, ni arruga en ella. ¿Cómo es? ¿Cómo esto sucede? ¿Cómo es ok, como Cristo nos ve, les digo, siempre le van a sacar a Cristo, ok, sí, como Cristo nos ve, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? Y entonces ellos en forma muy práctica, ellos deben de hacerlo. Después está la de la mujer, que es la de, dice, se someterá al esposo, ¿sí? La sumisión busca complacer anticipadamente, se les explica lo que es el sometimiento, pero no es un sometimiento voluntario, ¿sí? Voluntario, y es el complacer anticipadamente las necesidades del otro y suple antes que tenga que pedírselo. Cristo nos da las cosas con anticipación, no espera a ver, hasta que me lo pida, entonces, ok, voy a hacer esto. No, ya lo hizo y lo hizo todo, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Aquí se les pone hay algunas citas y luego a otra, por ejemplo, a la mujer, que ya saben que es el coco de todo mundo, se sujeta en todo, como conviene en el Señor. Y aquí se les explica que la sujeción no es una obligación. La sujeción es como un acto voluntario. La mujer que ve cómo el esposo se sujeta a Cristo no tiene problema de sujetarse al esposo. ¿Por qué? Por el fruto. Es nada más por el trato, por la condición en cómo las trata. La respeta, le tiene en alta estima y le da un valor inestimable, ¿sí? Entonces,
de qué manera es como ellos lo ven. Y luego viene una pregunta que todos se sorprenden porque dice, ¿qué aporto yo para que mi matrimonio dure 60 años? O sea, ¿qué tienes tú para que tu matrimonio dure 60 años? ¿Sí? ¿Qué aspecto del matrimonio es básico para asegurar la permanencia de la relación hasta que la muerte nos separe? ¿Qué tendrían ustedes que tener? Sí, escribe tú lo que se tiene que tener para que dure un matrimonio 60 años. Entonces, imagínense, no, pues los pone a pensar, pero con ganas, ¿no? Porque, claro, mucho de esto ustedes, la persona que lo da tiene la respuesta en las otras hojas, pero es importante, ¿sí? Se les ponen algunas ilustraciones acerca de lo que es el compromiso y la total entrega, la total vida de entrega que se tiene el uno por el otro, y se les ponen varios ejemplos aquí, tienen varios ejemplos que ellos tienen que leer, como Job, como la vida de Jacob, como José, como Noemí y Ruth, o sea, que tuvieron un compromiso y una entrega total de toda su vida, ¿sí? Y se les dice, ¿qué riqueza encuentras? ¿Qué riqueza encuentras en cada uno de esos ejemplos? ¿Sí? Y entonces ellos deben de contestar esa respuesta. Después viene la tercera. A ver cómo ando. Ay, ya se me anda yendo el tiempo. En la tercera sesión, bueno, con esta aquí nos vamos a quedar. En esta sesión viene cuáles son los diferentes componentes y funciones del espíritu, porque nos damos muchas veces cuenta que los jóvenes no saben distinguir en cuándo es el está ejerciendo el espíritu y cuándo está ejerciendo el alma. Entonces se les explica, ¿sí? Se les explica qué hay bueno, uno que es la comunión con Dios en el espíritu, otro que es la moral y la ética, ¿sí? Eso tampoco saben distinguirlo luego mucho. La estética o la distinción de la belleza, eso tampoco luego lo entienden, y es el que las cosas bellas Dios las hizo para que nosotros nos deleitáramos. Las cosas bellas que hay en la creación, la manifestación del amor de Dios para con nosotros, son todas las cosas bellas, las hizo para nosotros, ¿sí? Entonces le digo, estamos hechos para hacer cosas bellas. Lo que ustedes le quieran pedir a Dios está en su espíritu, ya lo tienen, ya está instalado. Toda la ética moral que puedan ustedes desarrollar, conocer, ustedes ya la tienen dentro de ustedes. Nada más tienen que ser dóciles y ir ejercitándola. O sea, no es algo que lo desconozcamos. No, ya lo tenemos, y el Espíritu Santo nos habla mucho acerca de eso. Por eso es lo de el Espíritu Santo, que es la unción, ese aceite, el que está dentro de nosotros, y la intuición. Les hablo acerca mucho de la intuición porque les digo, no saben a veces distinguir si están ellos fluyendo en un don o es la intuición del espíritu la que les está hablando. Sí, eso se les explica también muy bien. En el alma, las emociones, la diferencia entre emociones y sentimientos, que las emociones siempre son pasajeras y los sentimientos, esos son más profundos. Desde el amor hasta el odio, hasta el rencor, hasta la falta de perdón, pero las emociones son efímeras, esas son rápidas, la felicidad, el sentimiento de temor natural, el conocimiento, que es toda la parte intelectual, y la voluntad.
Entonces, ellos tienen que saber reconocer muy bien, y les pongo diferentes ejemplos y le digo, a ver, esto, ¿qué está ejerciendo? ¿Qué estás ejerciendo? ¿El alma o el espíritu? ¿Sí? Entonces se les ponen y entonces ellos empiezan ya a distinguir una cosa de la otra. Y luego viene otra pregunta que son, dame 10 razones de por qué te quieres casar. Que aquí nos damos cuenta cuánto ellos conocen o saben o han puesto atención, a lo mejor, porque a veces ni siquiera ponen atención cuando se les enseña, y entonces ellos tienen que dar 10 razones de por qué se quieren casar, ¿sí? Y cuánto... Hay algunos muy espirituales, muy espirituales, que todo lo hacen hasta con versículos bíblicos, y me dijera, pero parte de lo que les decimos es no. O sea, si tú me pones, porque lo amo, ¿sí? Una razón de por qué me quiero casar, porque lo amo. A ver, vamos a ver ese amor cómo realmente es, ¿sí? Vamos a ver cómo es, porque no es suficiente tu amor para casarte. Es que lo amo, es que estoy enamorado de él, es que, o sea, y recurren mucho a ese tipo de palabras, ¿sí? También les pregunto, ¿por qué es conveniente casarme? ¿Por qué nos conviene casarnos? Y también las ventajas de la soltería. ¿Cuáles son las ventajas de la soltería? ¿Y cuáles son las desventajas de la soltería? Que ahí se dan cuenta que las ventajas de la soltería son puras cosas que son pues soberbia, vanidad. O sea, las ventajas de la soltería es que a nadie le doy cuentas, es que voy a hacer lo que yo quiero, es que yo subo y bajo, es que no tengo responsabilidades. Entonces se dan cuenta que la soltería en realidad es un estado de egoísmo, ¿sí? De egoísmo total. Y que a causa de que se piense de esa manera, por eso en ocasiones también se llega al divorcio, por el egoísmo y el orgullo, ¿sí? Porque bueno, es que me voy a realizar profesionalmente, esa es una ventaja, que me voy a realizar profesionalmente, ¿sí? Bueno, y entonces ahí uno puede darse cuenta cómo piensan si no se casaran. Y otra es las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Sí? Pocos dicen, porque no le voy a dar a hijos a Dios. Pocos, muy pocos. Pueden decir muchas cosas, la soledad, cuando están viejos, cuando están enfermos, cuando tienen que hacer un ahorro para su vejez. Esas son las desventajas, y que al final de cuentas, pues luego no las ve nadie, ¿no? Sino que tienen que planearlo todo. Y otra cosa que se les pregunta, tú, porque al principio nos dicen que es la voluntad de Dios que se casen, que ellos ya lo confirmaron, que ellos ya lo pusieron de acuerdo con sus pastores, que ya lo hablaron dentro de las preguntas que se les hacen. Y aquí se les pregunta, ¿y si no te casaras con él, qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías? ¿Sí? Porque a ti ya te dijo Dios que si te casaras. Entonces, ¿y si no te casas, qué pasaría? ¿Qué pensarías? ¿Sí? ¿Qué emoción sentirías? Que el otro día me decía un joven, pues la verdad es que sí me enojaría con Dios. Te digo, fíjate, y Dios sin temerla ni temerla, porque pues Dios, ¿qué tiene? ¿No?
Bueno, esta es la tercera sesión en la cual nos vamos a quedar porque mi tiempo ya se fue, mis amados. Ya me comí un poquito del doctor Lucy. Y en las siguientes les voy a dar semblanzas de todo este material que si ustedes lo quieren, aquí está, disponible. ¿Sí? Pero se